Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Diván y la Luna. Estamos aquí en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Esta noche transmitimos en locución y colocución con mi queridísima tanatóloga de Frecuencia Interactiva y una gran amiga, Delia Torres, que tú ya conoces. Bienvenida. Gracias, Olida, muchas Al gracias. contrario, gracias por Muy aceptar esta contenta. entrevista. No, yo encantada, contentísima, Bueno, muy emocionada. este café, Es más que ¿no? nada eso. Quedamos que es como más rico este tema como de café. Y es un tema de infidelidad el que abordamos esta noche con diferentes formas de abordarlo, que son muy interesantes y que al final del día lo que buscamos en este café, si coincides, Delia, pues es únicamente expresar como estos puntos de vista, este dolor y esto que se vive cuando la infidelidad toca la puerta en el hogar. En el hogar, o en el noviazgo, en la pareja en sí, ¿no? O en el trabajo. En el trabajo. Ok, Tantas formas de infidelidad de Sí. las que podemos hablar, así que bienvenido, muchas gracias. Te invitamos, por supuesto, a participar en nuestro panel de mensajes en la página www.frecuenciainteractiva.com y claro, a acompañarnos y comentar en nuestro por Broadcast Live en Twitter o en Facebook. Y bueno, si estás de acuerdo, Delia, para iniciar este programa, a mí me pareció buena idea identificar alguna de las definiciones que existen de infidelidad. Encontré una, no sé si coincidas con ella, que me pareció como la más acertada a lo que para mí pudiera ser la infidelidad y para muchos autores A ver, que Olguita. he tenido la oportunidad de leer. Claro, a ver qué nos dicen. Y es vulneración del acuerdo de exclusividad, es decir, monogamia, de quienes integran una relación de pareja, que se comprometen a mantener de forma implícita o explícita un acuerdo de fidelidad. Y me gustó mucho esta definición, Delia, porque nos deja ver cómo no siempre está el acuerdo de manera específica. Sí, no siempre lo escribes, lo firmas, lo hablas. Claro. A veces es un acuerdo, pues bueno, en silencio. Implícito. Implícito, sí, claro. ¿No? En Implícito. silencio y se da por hecho, ¿no? Exacto. Sí. Y que esto también en ocasiones nos lleva a esta confusión como de no es exactamente lo que yo pensaba de la relación, ¿no? Por supuesto. Y a estos desacuerdos. Algo que me llamó mucho la atención, Delia, es que investigando más sobre los antecedentes de este tema, a la mujer se le ha condenado desde hace muchísimos años, muchos años. Se le perdona esto mucho menos, ¿no? Sí, Claro, se o le nada, permite cero. Sí, o claro, nada, ¿no? claro, sí. Por ahí encontré unos datos curiosos que hablan pues de bastante tiempo atrás. En la antigua Mesopotamia se utilizaba castigar con la muerte a la mujer o se le amputaba la nariz cuando cuando era infiel. En la antigua Roma se sometía al pueblo, se le invitaba al pueblo a avisar al Estado que una mujer había cometido un acto de infidelidad y para castigarla se le internaba en un prostíbulo, se convertía en prostituta. La explotaban sexualmente. Exactamente, exactamente. O sea, como diciendo, eso querías, eso te gusta, ahí está. Exactamente, como con este toque muy, muy violento al final del día. Muy sádico. Muy sádico, exactamente. Sí. Esto es para lo que estás, ¿no? Claro. Qué fuerte. Fuertísimo, muy triste. ¿No? También encontré por ahí que los pueblos germánicos de la Edad Media, las mujeres podían ser estranguladas. Y lo que me pareció más impactante es que también otra forma de castigo es que les amarraban una cuerda al cuello con una piedra y las aventaban al río. Se supone que si los dioses las ayudaban a flotar, entonces no eran culpables. Okay. Pero si se hundían, era una forma de confirmar la culpabilidad. Y casualmente se hundían, ¿no? Pues claro, ¿no? Una piedra, bueno, pues obviamente no dependía de los dioses, dependía del tamaño de la piedra. O a menos que los dioses hubieran pensado que sí, la persona era infiel. Exactamente. Es más que nada eso, yo creo. Exacto. Para principios del siglo XIX, a mí esto me llama la atención porque vemos como de castigos muy, muy severos, de repente los castigos
siguen siendo castigos, pero van suavizándose. ¿Bajaron de tono? Exactamente, Ok. para el siglo XIX en Francia, una mujer infiel se le castiga con 2 años de prisión. Ok. Que no deberíamos verlo tan Pues light, sí, pero comparado pero- contra todo lo que se Claro, hacía antes, claro. pues bueno, definitivamente. Pues sí, porque uno de los anteriores castigos podía matarte. Claro, en una claro, de era esas. contra la vida. Y la cárcel no te mata a menos que tú digas hasta aquí, ¿no? No lo Claro, soporto. claro, en casos que vemos tan comúnmente con cadena perpetua que terminan en suicidio. Sí, 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 como bueno, hace poquito, no sé si tú escuchaste o ustedes han leído de este caso, o fue un caso muy sonado, Sí, un de jugador, ¿no? yo me refiero a este caso de una persona, me parece que era europea, una muchacha, se le exhibe una infidelidad que ella tiene, un acto de infidelidad, y ella no soporta el estigma social, no soporta el señalamiento y entonces se suicida, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y eso nos deja ver, Delia, cómo seguimos al final del día actuando muy parecido a aquellas épocas en, Sí. en este tema, ¿no? Sí, sí, sí. En especial en este tema. Algo que me llamó la atención es que en Estados Unidos la infidelidad o escándalos que tienen que ver con la sexualidad y con infidelidad pueden derrumbar la carrera política, pero ahí sí no solo hablamos de mujeres. Ahí sí hablamos de hombres y mujeres. Es un país que pone mucha atención a este foco. ¿Tú consideras que en el caso del escándalo este de Mónica Lewinsky, esto le afectó al presidente de ese entonces? Yo pensaría que sí. Sí. Yo pensaría que sí y que no fue de manera favorable, ¿no? Claro, y cuando estaba la esposa Hillary haciendo campaña, ¿recuerdas? Claro. Que era la contrincante de este señor Trump. También por ahí se manejó que ella había cometido un acto de infidelidad y entonces eso también se utilizó para bajarle a ella Por supuesto, los votos por que ya supuesto. tenía, ¿no? Sí, y ahí es donde vemos como sí puede impactar de manera dramática, Claro, pues estos temas de infidelidad sí, a nivel carrera política, ¿no? sí, mucho. Impresionante, impresionante. Y bueno, pues en México en realidad la infidelidad se ve de una manera diferente, no sé tú qué opinas, pero considero que con el machismo, con esta cultura donde la mujer no tiene tantos derechos, ¿no? Algunas veces más disfrazado que otras, Sí. entonces pues queda en un terreno muy agresivo, ¿no? Para la mujer. Sí. Alguna vez en una conferencia alguien decía, ¿por qué siempre hablan de las mujeres cuando hablan de infidelidad? De las mujeres como víctimas, ¿no? Okay. Ajá. Yo no estoy tan de acuerdo en que las mujeres sean las víctimas o más víctimas hoy en día, ¿no? No sé si tú coincides con eso. No, hoy en día yo me atrevo a decir, en base a la consulta, las personas que vienen a verme, es que si no es un 1-1, sí es un 2-1. Sí, ha venido incrementando esta acción de infidelidad también por parte de las mujeres, ¿no? No solamente son víctimas, ahora también son, si pudiéramos llamarlo así, victimarias, ¿no? Claro. Se está un poquito emparejando el asunto. Claro. Hace un tiempo la Asociación Psicoanalítica Mexicana incluso ponía a debate el tema de la traición, que está muy acompañado con la infidelidad. Y de verdad que llama la atención cómo encuentras tantas posturas, ¿no? A favor y en contra, Sí. como de la infidelidad en términos de si están de acuerdo, pues cuál es el problema, ¿no? Y todos estos temas que estoy segura que iremos entrando más a detalle. Sí, claro que sí, Olita. Qué Más interesante detalle, información sí. has traído, ¿eh? De verdad. Gracias, Delia, Está gracias. interesantísimo. Pues la verdad es que algo que a mí me impresiona mucho es en México, por ejemplo, estas madres que les dicen a sus hijos, pues tú cierra los ojos, ¿no? Tú eres la iglesia, las demás son las capillitas, Sí. como todos estos temas que acompañan a la infidelidad, no solamente de un silencio, sino de contener un dolor terrible ante los hijos, ante las parejas, y que al final van destruyendo a la familia. Sí, yo creo que un acto de infidelidad, Olguita,
pega y duele a toda la familia. Le pega y duele a toda la familia. Claro, estamos ahorita aterrizando en el sentido de un matrimonio, en una pareja a lo mejor establecida, si no casada, si una pareja estable, ¿no? Claro. Pero bueno, la infidelidad se puede venir gestando, puede suceder en cualquier circunstancia de pareja, en noviazgo, ¿no? Claro. En un amor libre, en una unión libre, no solamente y exclusivamente en una relación de matrimonio. Se puede dar en cualquier tipo de relación de pareja, ¿no? Y no solamente en una relación de pareja homosexual o heterosexual, o sea, a todos los niveles, claro. Absolutamente en todos los niveles. Sí. Creo que una palabra clave en la infidelidad que yo pienso son los celos, ¿no? Los celos juegan un papel indispensable cuando hablamos de infidelidad, la traición, ¿no? A mí me costaría trabajo pensar en la infidelidad únicamente como infidelidad, ¿no? Considero que tiene mucho que ver con narcisismo, con poca tolerancia a la frustración, con una poca tolerancia a hacerme responsable de mis emociones, ¿no? O sea, son tantos los temas aparejados. Sí, y me encanta que lo digas así porque, bueno, tu tendencia, tu formación es psicoanalista, entonces, bueno, pues me explicas a mí esto, ¿verdad? Yo, mi tendencia y mi formación, pues bueno, es tanatológica y le voy a dar en el programa hoy un enfoque a cómo se vive el dolor ante una infidelidad, ¿no? Sí, y que es algo verdaderamente doloroso, ¿verdad? Muy doloroso. Te lo puedo decir que yo en consulta lo he visto, lo he percibido en los pacientes como una pequeña muerte. Sí. Una pequeña muerte. Tuve una ocasión una paciente que me decía, es que yo viví la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, que han sido devastadores. Tuve un problema de salud muy fuerte, me decía ella, pero cuando me enteré que mi esposo me fue infiel, yo me estaba muriendo literal, me quería morir y fue peor incluso que haber visto la muerte y padecido la muerte de mis progenitores, ¿no? Y bueno, así lo ponen, y no solamente ella, muchas personas viven una pequeña, más bien una grande muerte con un asunto de infidelidad. Y ahorita te fijaste, Olguita, que te dije que las personas usan mucho el cuando me fue infiel o me fue infiel. Claro. Entonces, esa acción de infidelidad de la pareja se la adjudican, se la ponen, la usan y la hacen me fue, me falló, Es algo mío. Algo mío, exactamente. Y bueno, en terapia tanatológica nos corresponde, y es una tarea, una labor, a ayudarlos a razonar que el acto en sí es el acto. Y tienes entonces que deslindarte de que te lo hizo. La persona cometió la acción, cometió el acto, pero una manera de ayudarte a ti misma es deslindarte. Desátate la agujeta de que me lo hizo. Él lo hizo o ella lo hizo y yo tengo que trabajar con esto, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque fíjate que es justamente la identificación proyectiva. O sea, la infidelidad por ahí es algo que Freud nos decía y bueno, muchos autores han revisado. Leonel, entre otros, decía, si alguien piensa en la infidelidad, si alguien se imagina lo que es la infidelidad, por ahí podría ser menos infiel. Lo cual nos arroja que el que dice yo jamás voy a ser infiel, normalmente es quien más infiel es. Y esto se debe a que si tú puedes pensar en ser infiel, también vas a prever cuáles serían las consecuencias de la infidelidad y los daños causados a la pareja, a los hijos, en todo tu entorno, incluso familiar y social. ¿Sí? Y entonces, si uno puede imaginar esto, va a llegar a la conciencia de mejor no hacerlo, porque sería muy grave el daño. Pero cuando no pueden imaginarlo ni pensarlo, que son los que simplemente en una frase tajante dicen yo jamás lo voy a hacer, pues suele caer con mucha más facilidad en esta como trampa, donde al final del día, como no lo he pensado y no lo he dimensionado, cuando se presente la oportunidad de hacerlo, me va a ser mucho más fácil cometerlo. Interesantísimo. Y para el populacho, o para nosotros, la gente que no sabemos de psicoanálisis, pudiéramos decir, cae más rápido un labrador que un cojo. O no digas esa agua nunca de beber, ¿no? Me encanta esa frase. Pues sí, qué increíble, sí. Es increíble. Y en cuanto a la identificación proyectiva hay algo bien interesante, porque
por ahí es algo que yo quisiera hacer, que yo he pensado en hacer, pero que como no puedo hacerme cargo de ese suceso, lo coloco en mi pareja. Y entonces cuando tú decías como que se lo pone, en la identificación proyectiva, la persona le coloca esa situación a la pareja, generando que el otro actúe la infidelidad que uno quisiera actuar, para poderlo hacer responsable. No sé si fui clara. Claro que sí. ¿No? Sí. Entonces pero está más interesante aún, ¿no? Es bastante complejo, pero al final del día, todo esto, por supuesto, cabe aclarar que estamos hablando del inconsciente. Claro. O sea, esto no se piensa de manera consciente. Claro. Quisiera aprovechar para saludar a Maru, muchas gracias, que por aquí nos está saludando. Gracias, Maru, un saludo. Claudia, hola. Besos, niñas, un gusto verlas. Para mí también, Clau, te enviamos un fuerte abrazo. Y a Maru. Gastón, muchísimas gracias. Tendrá que ver con la autoestima en ambos casos. Por cierto, muy guapa. Saludos, gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría responderle a Gastón. Yo estaría convencida que no. ¿Tú qué pensarías? Yo creo que no está relacionado el inicio, ¿no? El hecho, el cometer la acción. Está relacionado en cuanto a que una persona se siente obviamente víctima y aludida, es un golpe, si es un golpe muy fuerte, a la autoestima. Sí les pega muy fuerte a las personas. Claro, sí, como la consecuencia sí, de lo estás pensando, sí, ¿verdad? Eso sí, ajá. Creo que en consecuencia, sí, por supuesto, tiene un impacto en la familia y en la persona muy fuerte. Y al la tocar persona el deja de dolor, confiar en sí misma de una manera impresionante. Sí. Ay, eso me encanta, porque también me lleva a sí. pensar que uno deja de confiar en sí mismo por algo que me gustaría como tratar de explicar un poco más adelante, pero que tiene que ver con que uno fue traicionado en realidad en el aparato psíquico por su padre y no por su pareja. Y entonces la confianza no existía en realidad. Se pierde porque se perdió cuando era bebé, no cuando se comete la infidelidad. En realidad lo que está buscando la persona o el aparato intrapsíquico es que alguien le confirme que no valía la pena confiar en papá, porque de todos modos se iba a ir con mamá, ¿no? Entonces, pues el psicoanálisis creo que tiene algo maravilloso. O sea, me quedo así con la boca abierta. Pero que al final nos muestra cómo el inconsciente es atemporal. Entonces por ahí uno dice, ay, pero a los 40 años no vas a repetir lo que aprendiste a los 6 meses de vida. Pues sí, porque no hay tiempo. Sí, lo dice Freud, el niño es el padre del adulto, ¿no? Y todas esas ideas son freudianas. Nacen de Freud, aunque por ejemplo la identificación proyectiva es más una idea de Melanie Klein. Ok, qué interesante. Pues está interesantísimo, es Olga. Interesantísimo. ¿Sí? Pero bueno, respondiéndole a Gastón, sí pudiéramos decir que como una consecuencia sí pega muy fuerte en la autoestima. Yo le diría, yo no considero que salga por un problema de autoestima. Es decir, yo no creo que se actúe la infidelidad porque tienes una mala autoestima. Okay. Aunque si lo pensamos a lo mejor en una corriente sistémica humanista pudiera irse más hacia allá, ¿no? Uh-huh. Considero que el impacto, o sea, la respuesta sí tiene 100% un reflejo en la autoestima, sí, ¿no? Sí. Pero en mi forma de verlo sería porque está reafirmando una traición que sucede en la infancia. Eso está interesantísimo. Bueno, Maru nos dice, la infidelidad es cuestión de falta de lealtad. Y la lealtad es todo un tema, Delia. Es todo un tema porque pues la lealtad no es la misma para todos, ¿no? Cada quien tiene su parámetro de lealtad, ¿no? Exacto. Y es complejo hablar de subjetividad en cuanto a valores que se supone que deben estar entendidos igual para todos, pero hay una subjetividad en esto, ¿no, Olga? Totalmente. Sí. Y es que ahí sí creo que infancia es destino, o sea, lo que uno aprende, la forma en que ve, cómo se relacionan estos padres o estas parejas en la infancia, pues es algo que vamos a tratar de repetir si es que fueron bien elaborados, por ejemplo, el Edipo. Pero si no fue bien elaborado, también vamos a vengarlo en la edad adulta, ¿no? Y entonces pues se va a convertir en algo que no tiene ni que ver con la pareja. Qué increíble. Qué fuerte. De aquí me voy a no dormir en la noche para estar... ir armando mi Edipo. A ver cómo ando. ¿No? Es muy interesante.
Rosa. Creo que estoy cayendo en terapia contigo. Y yo contigo, bueno, vamos a acabar. Bueno, oye, nos pregunta, por ejemplo, Rosy Díaz, dice, a la fecha es de ambos lados la infidelidad, y sí es lo que hablábamos, ¿no? Sí, definitivamente. No sé si parejito, pero sí es de ambos lados. Y dice, sí. pero ¿por qué se juzga más a la mujer? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se juzga más a la mujer? Históricamente creo que esto ha Nos viene sucedido, de antaño, ¿no? O sea, ¿verdad? sí, yo creo que sí. Bueno, ahorita yo creo que desde la Biblia, bueno, ya vimos que es desde antes de la Biblia. Claro. Pero incluso la Biblia lo tiene bien claro. Sí. Al hombre se le permitía un harem, ¿no? Sí, Tener un harem, sí, literal. Y la mujer obviamente no. Claro. Y bueno. Y sí, creo que eso sí tiene mucho que ver. O sea, la mujer por ahí se ha percibido de diferentes maneras históricamente, pero en mucha parte de la historia, en gran parte de la historia, ha estado como sublevada, ¿no? Por el hombre. Y ahí es donde la pensamos de forma diferente. Y como decía mi papá, te guste o no te guste, así son las cosas. Así Eso está. sí, no es una así es opción. que nos guste o no nos Eso no guste, está así a está. la carta. Sí, no. O sea, podemos nosotros pensar y por qué. Claro. Y bueno, pero así nos guste o no, así están las cosas y vivimos en esta sociedad y así es, ¿no? Totalmente. Y dice, tú y Olguita, ¿qué opinan respecto a la infidelidad? Yo creo que a mí me costaría un poco de trabajo pensarlo desde un solo lugar, o sea, dar una respuesta como muy concreta. Pero si tuviera que hacerlo, yo diría que si evaluamos desde dónde se comete o se asume la infidelidad, me parece que es desde una situación no elaborada, emocionalmente hablando. Entonces, es algo así como estar un poco enfermo, ¿no? De las emociones, de la historia, en esta salud donde nosotros podemos pararnos y ver de dónde venimos, cómo interpretamos eso de dónde venimos, y entonces a partir de ahí observamos esa infidelidad, ¿no? Yo no me atrevería a decir bueno o malo, aunque de manera personal no estoy a favor de ella, ¿no? O sea, no soy compatible con la infidelidad. Claro. Pero hablando objetivamente desde algunas teorías, me parece que tiene muchos espacios para observarla como para definirla en una sola o acotarla a una sola. Sí, un solo punto. Sí, yo igual tampoco puedo ser determinante diciendo está bien, está mal o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque desde mi punto de vista tanatológico, y hago la puntuación en esto, que he tenido pacientes desde todos los puntos de vista, desde la víctima hasta el victimario o hasta el hijo o la hija que está padeciendo que el papá o la mamá. Entonces no puedo yo tampoco ser determinante y decir estoy totalmente de desacuerdo, porque siempre hay que ver todas las vertientes. Hay las personas desde que viven una vida gris, oscura, infeliz con su pareja y entonces se enamoraron de alguien y son inmensamente felices, pero están cometiendo una infidelidad porque no pueden dejar a su pareja, porque la persona dice que se va a matar, porque la persona va a caer en depresión, por lo que sea, y entonces pues ahí viven en una vida gris, ¿no? Y bueno, castigan su felicidad, su vida, pero están viviendo esto. Entonces, bueno, tenemos de todo, no podemos ser determinantes y decir, está mal, está pésimo, lo repruebo. Y mucho menos en una postura cuando eres terapeuta, ayudas a las personas, no puedes juzgar. Especialmente ahí no podemos perder. Yo puedo decir que antes de ser yo terapeuta, antes de ser tanatóloga, yo era más cerrada, obviamente, y sí podía emitir un juicio. Y yo obviamente decía, no, cero, no, eso está mal, es tache, lo repruebo, absolutamente. Pero la gente, las personas me han enseñado tantas cosas, he aprendido tantas cosas de las personas ahorita, que no podría hoy en día juzgar como algo bueno o malo. O sea, mi visión se hizo caleidoscópica, piadosa, amorosa al 100%, empática y comprendo todos los fiancos, entonces es imposible. Esto que dices me encanta porque creo que la diferencia también está o radica un poco en que si nosotros podemos observar la infidelidad desde el origen, o sea, desde el por qué se da, ¿no? Como nos lo marcan tantos teóricos de manera tan interesante, uno no se puede colocar en esta figura
como tan dictadora diciendo Nunca. esto no puede ser, ¿no? Claro. Porque además uno termina comprendiendo por qué es. Y Exactamente. también termina comprendiendo como el infiel y la víctima en todos los casos tienen un dolor terrible, ¿no? Hay un vacío emocional muy fuerte, Sí. son personas que sufren, entonces pues, por ahí no está tan a la ligera, ¿no? El responderlo así. En clínica a mí me toca ver unos casos que me han llamado la atención, donde personas me han preguntado si la infidelidad en el hombre o por parte del hombre es biológica. Se Y a cree, mí ¿verdad? Hay una tendencia, a mí entonces me preocupa. una corriente que dice claro, esto. Sí. Y me preocupa porque lo que alcanzo a observar ahí es cómo esta cultura de machismo va permeando información que no es propiamente información válida, ¿no? Pero que de pronto desde ahí se sustenta toda la cultura, ¿no? Claro. De un lugar en específico o de diferentes lugares. Claro. Porque esto no solamente lo vemos en lugares alejados a la ciudad, estamos hablando incluso en la Ciudad de México. Yo acabo de escucharlo, Olga, de un neurocirujano, de un neuropsiquiatra que acaba de decir esto en la radio, en un programa importante, No puedo creer. que el hombre Fíjate por que- naturaleza no es monógamo. No, bueno, impresionante. El Instituto Nacional de Psiquiatría, en la última videoconferencia que dio, donde abordó la depresión en la mujer posparto, muestra sustancialmente cómo la infidelidad no tiene que ver con la genética, ni mucho menos podría estar afirmada por un neurólogo. Pero claro que escuchamos esto y decimos, pues sí, es que a unos les tocó más dopamina que a otros, ¿no? O sea, Y es que este tema de la infidelidad es un tema, como les llamo yo a estos temas, campos minados. por supuesto, con muchísimos. Es un tema ahí campo recovecos. minado, que es el tema, uno de los temas así de la humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Quiero aprovechar para saludar a Rosa Ana, ya escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos. Adriana Contreras, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias por acompañarnos. A nuestra querida colega Carla del ABC del Marketing, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, saludos a ambos, un gran ejemplo a seguir, muchísimas gracias Carlita. A Rocío Mier, Gracias, Carla. hola amigas, un saludo a las dos, un abrazo muy fuerte. Rosy, qué hermosa. Gracias por acompañarnos. A Oli nos dicen, ¿dónde consideran que surge la acción de cometer una infidelidad? Es muy variable. Es muy variable. Porque si le preguntáramos a este neuropsiquiatra, él diría, se gesta en el cerebro, se gesta en el ADN, se gesta no sé qué. Si le preguntáramos a un hombre, diría, pues en la incomprensión, o a una mujer que es infiel, en la incomprensión, desde el momento que ya no te sientes amada o querido, y en una necesidad y demás. Si le preguntáramos a la víctima, diría, bueno, desde el momento que es un desgraciado o desgraciada, no sé, es algo muy, muy subjetivo. No pudiéramos tampoco determinar en dónde no se puede determinar. ¿Tú qué opinas, Olga? Sí, es difícil, me parece, poner un sustento, pero a mí me gustaría, Delia, Olimpia, si me lo permiten, Claro. platicar un poco sobre qué pasa en esta sexualidad infantil, cómo se va aprendiendo este tema de fidelidad o de infidelidad y desde dónde se vive. Nuevamente repito, en el inconsciente. Esto no es de manera consciente y eso es lo que lo hace complejo. Cuando nosotros somos pequeños, pues somos obviamente el centro de atención deseablemente de la familia, ¿no? Cuando hablamos de un primer hijo o de un hijo que va a tener un hermano menor, ¿no? Se va a volver este nacimiento el evento central y espectacular del sistema familiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces este niño o esta niña va a crecer teniendo la sensación y escuchando todo el tiempo lo maravilloso, lo amado que es, y de alguna manera también va a ser erotizado por los padres, entendiendo la sexualidad infantil como en la mente, no como en los genitales. Entonces, uno va creciendo con esta sensación de ser único para ese padre. Por ejemplo, voy a hablar de una hija, ¿no? Donde uno se vuelve lo más hermoso, lo más preciado, lo más bello para ese padre, y entonces uno por ahí, como es nuestra primera relación, digamos, en la mente,
de tener una pareja, pues nos ilusionamos. Pero ¿qué pasa cuando creces un poco más y el padre a las 9 de la noche dice, bueno, sí, pero ahorita ya es tiempo con mamá, a dormir, ya es tiempo con mamá, ¿no? Entonces esta niña sufre una traición terrible por parte de ese padre que de alguna manera prometía estar ahí todo el tiempo y llenarla de satisfactores y responder hacia sus necesidades en absoluto compromiso. Entonces, aquí puede ser, y estamos hablando del Edipo, ¿no? Aquí podría ser que de pronto esta niña pueda ir elaborando el Edipo de una forma, digamos, positiva. Al momento en que lo elaboramos estamos diciendo que uno puede comprender que los papás tienen una relación y que esa relación es algo a lo que yo puedo aspirar. Por ahí si mi mamá tiene un buen hombre en casa, yo también podría aspirar a tener un buen hombre. Esa sería la parte positiva. Lo ideal. Pero si yo me quedo en este Edipo, entonces yo voy a vengar esta traición. Porque así como papá, voy a buscar o asegurarme de tener hombres a mi lado que me dejen ver todo el tiempo cómo van a preferir siempre estar con otra más, que siempre va a haber una triada. Y por otro lado, yo también podría mejor no correr el riesgo de vincularme de manera seria, de manera donde se comprometan más necesidades emocionales, y entonces andaré con uno, con otro, porque al final del día mi propio padre no puede serme fiel a mí, que soy pues, yo, Estrellita Marinela. Entonces, bueno, ¿no? Si lo pensamos desde ahí, si lo vemos desde ahí, sí. Pues ahí está el narcisismo, ¿no? Este yo, que soy Estrellita Marinela, como a mí me puede mi propio padre o mi propia madre de pronto hacer a un lado para irse con ese otro, ¿no? Que no es tan importante como yo. Y por ahí yo también voy a pensar que yo no soy suficiente pareja para mi mamá, tanto que no puedo cumplir las funciones que hace papá. Qué increíble. Esto suena muy interesante y me hace mucha lógica en muchos casos. Claro. Pero en todos, Olguita, no es creo. Que estoy hablando de uno de los casos, ¿no? Sí. O sea, sería, digamos, una combinación entre narcisismo y un Edipo, ¿no? Okay, pero hay, lo que decíamos desde el principio, hay un millar de formas, ¿no? Sí, porque mira, yo te puedo decir, yo soy hija de una familia en la que somos 3 mujeres. Y yo me atrevo a decir que de las 3 mujeres, las 3 vivimos una relación con nuestro padre hermosísima, ¿sí? pero yo soy la más despegada. Sí, puedo decir que una de mis 2 hermanas se pudo haber sentido traicionada, porque sí, para ella el papá era una cosa, ahora sí que su amor. Y quizás sí le haya sucedido algo de lo que estás hablando, que es interesantísimo, pero yo no me siento identificada con lo que tú estás hablando, ¿no? Por ahí podría ser que tú tengas un Edipo más elaborado, o que no estemos hablando de un Edipo, porque el psicoanálisis sale de Estoy Freud, en terapia, ¿no? Contigo. El psicoanálisis nace de Freud, pero no se queda en Freud. Incluso hoy en día tenemos teóricos que siguen desarrollando esta maravillosa teoría. Entonces, digamos que si hablamos para Freud, el ser humano todo el tiempo está luchando entre ser fiel y entre correr a este impulso o a esta pulsión para ser infiel, ¿no? Sí. Entonces es una lucha como desgarradora todo el tiempo, y en función de lo equilibrado que estés, ¿no? Digamos lo sano que estés, o lo elaborado que tengas tu historia, vas a poder contener o no este impulso por ser infiel. Claro, qué interesante. Pero al final del día, bueno, pues cada teórico tiene una nueva aportación, entonces vamos viendo cómo esto que te digo es de donde podríamos partir, ¿no? Sí. Pero que va acompañado de 1,000,000 de otros casos donde se va a ir formando esto. Por ejemplo, para Freud nosotros estamos en el Edipo a partir de los 3 años, pero para Melanie Klein nacemos en el Edipo. Y esto tiene que ver con temas de separación y la tolerancia a la separación. Entonces, bueno, pues es fascinante, ¿no? Fascinante, complejísimo. Es fascinante. ¿Puedo mandar un saludo, Lita? Claro, gracias. Gaby, mi maestra de flamenco. ¡Qué padre! Nos está escuchando. Gaby, te mando un abrazo, un beso, todo mi amor. Gracias, Gaby, por escucharnos. También nos dice Rosy
Rosy Díaz dice, bueno, es muy complejo porque se entra en educaciones y tabúes. Eso lo dijo, perdón, Susi. Dice, para mí la infidelidad tiene que ver un mucho por ciento con el sexo. Y eso es todo un tema y un mundo. Sí que lo es. Yo creo que la infidelidad no solo es sexual. No sé, Yo ¿tú creo qué que piensas? tampoco, no, porque hay situaciones en las que no es sexual, es emocional. Sí, yo también considero que la infidelidad no solamente entra en un terreno sexual. No siempre, no siempre. Hay un autor muy interesante que nos habla de la infidelidad vista desde un alejarse de la pareja o abandonar a la pareja de alguna manera, diciéndolo emocionalmente, o sea, poner una distancia enorme emocional donde mis prioridades, preferencias, inquietudes se mueven en función de otra cosa o persona y no necesariamente de la pareja, y Claro. eso ya como tal lo podríamos empezar a manejar como una infidelidad. Claro que sí. También nos manda saludos Brenda Anaya, que dice que también nos está escuchando. Muchísimas qué gusto, gracias. Gracias. Cristina Quijano también está escuchándonos también. Y tenemos por acá, ¿los saludamos de nuevo, Olga? Sí, claro, por Gracias. supuesto, por supuesto. Okay, déjame. Bueno, también está Karina Gómez. Muchísimas gracias, Karina. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Octavio, Tavo Rueda, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Claudia dice, desde mi punto de vista, la infidelidad es una cuestión de deshonestidad. Pues podría ser un poco un tema de deshonestidad en términos de no ser honesto a este convenio, sí, como decíamos en un inicio, ¿no? A esta parte donde uno pues deja de manera implícita este acuerdo, este compromiso, ¿no? De permanecer. Sí, claro. Sin embargo, la honestidad está como en muchos lugares, ¿no? Me hace ahí como un hueco, me deja ahí un hueco. No sé cómo lo veas. Y es que en qué momento, si analizamos esto, en qué momento entraría la honestidad o la deshonestidad, ¿no? Sí. Desde el momento en que la persona vamos a suponer que no solamente es un encuentro sexual o un ay, me besé con tal persona. A lo mejor supongamos que la persona se enamoró de otra, ¿no? De una tercera. En el caso en el que la persona se enamore de otra persona, ¿en qué momento ya debe de entrar la lealtad, ¿no? La honestidad de decir, ¿sabes que ya no te amo y estamos corriendo peligro porque ya no te amo, ¿no? Y entonces tengo cierto hueco y estoy con una tendencia a llenar este hueco. Entonces, bueno, ahí la persona fue leal, también, fue honesta, claro, ¿no? O hay quienes no se atreven a decir, ya no te amo, ya no me gusta, ya no me siento feliz, ya no pasa nada. Y entonces ya estoy entrando yo en una tercera relación. No sé. Sí, también, ¿sí también podría estar visto por ahí. Y creo que hay una parte bien interesante donde yo pensaría que la infidelidad no solamente es porque no te amo, yo te puedo seguir amando y ser infiel. También, ¿no? también o sea, eso. Me parece es que no solamente, con muchas ¿no? vertientes, por supuesto. Sí. Nos dice Jan Ledesma, Clau, muchísimas gracias por tu participación. Jan nos dice, qué buen tema, Delia, te ves guapísima. Gracias, muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Olivia nos dice, saludos, Delia, muchísimas gracias. Gracias, Oli. Blanca, ¿creen ustedes que la infidelidad es la falta de compromiso con la pareja? Es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí se rompe un compromiso, pero queda como que hay más de dónde abordarlo, ¿no? Me parece. Sí, claro. Ana, muchísimas gracias. Saludos, Delia. Gracias a todos los que están participando en el panel de mensaje, por supuesto, y bueno, en la página de Frecuencia Interactiva. Algunas personas dicen que no se pueden conectar, pero si entran a Facebook, ahí estamos, ¿verdad? Claro, directo. Por supuesto, ahí es totalmente factible. Buscan el perfil de Frecuencia Interactiva y ahí estamos, ¿no? Exactamente. Así de fácil. Exactamente. Sí. Ixchel nos dice, hola, buenas noches, si es que los hijos se dan cuenta, ¿cómo se maneja la infidelidad con ellos? Muchísimas gracias, Ixchel, por acompañarnos. Es bien importante. Iniciar? Sí. Bueno, punto número 1. Yo que he tenido pacientes, niños pequeños o adolescentes con esto, incluso hasta adultos, les duele muchísimo. Pero hay que manejarlo teniendo las cartas en las manos. Hay que ver
¿En qué contexto ocurre la infidelidad? ¿Qué sentimientos hay involucrados en la infidelidad? Y hay que ayudarlos a los hijos a deslindarse de esa acción. Porque si de entrada yo les digo a las personas involucradas, tu esposo o tu esposa no te fue infiel, simplemente cometió la acción, no te lo pongas, no te lo adjudiques, cometió la acción, tú le das una connotación de que es tuyo, ¿no? Te falló a ti, te engañó a ti, de ahí ya estás dañándote. Entonces, hacemos lo mismo con los hijos, de deslindar, es un asunto de esa persona. A veces pudiera no ser incluso de la persona víctima, es un asunto solamente de la persona que comete la acción. Pero sí les pega, sí les duele, pero hay que ayudarlos a deslindarse de esto. No están siendo infieles a los hijos, no, nunca, nunca. No Sí. es una infidelidad al hijo. No, por supuesto. No, o a la hija. ¿No? Aunque al sistema familiar sí, de alguna manera. Sí. A mí me parece, y me encanta tu punto, porque Gracias, sí es muy valioso observar esta parte. Y me gustaría también decir que yo considero que hay varias cosas que observar. La edad de los hijos es indispensable porque la traducción de está siendo infiel, de dónde viene, cómo es que se dio cuenta ese hijo, lo escucha, lo ve, lo oye, cómo está enterándose, tiene mucho impacto en su forma de aprender, la forma de relacionarse entre los padres. Y yo también diría que es por ahí de suma importancia el cómo se va a elaborar o a solucionar, entiéndase por solucionar cualquier solución, esta situación o esta crisis que se vive en pareja, porque es primordial poner atención en eso, ya que el hijo, esa va a ser su forma de aprender. Es que eso es importantísimo, Olguita. Puede ser una idea fundante de lo que para el niño, para el hijo va a ser la idea de matrimonio, la idea de compromiso, la idea de amor. El valor del papá, mamá. Exacto, la idea de la pareja. Y bueno, de ahí se pueden desencadenar muchísimas cosas. Y es importantísimo cómo se maneje para el futuro, Olga, es bien importante. Claro. Por eso es de vital importancia deslindarlo de que te hizo a ti, de que te falló a ti, ¿no? Sí, creo que tiene muchos marcos para acomodarlo. Me parece que hablando como de los hijos, sí es indispensable identificar edades, la forma en que llega la información, la traducción de esta misma información, ¿no? Y por supuesto la solución, creo que la solución es algo indispensable porque a partir de ahí el hijo va a conocer la infidelidad. No solamente basta con el hecho de la actuación. Claro, yo hace años escuché del psiquiatra Giuseppe Amara, ¿sí?, que decía que cuando una persona es muy celosa, o sea hombre o mujer, que tiene mucha relación seguramente con un evento que vio de pequeño, al ver a su padre o a su madre siendo la víctima, o sea, el engañado o la engañada, y el hijo o la hija vio el sufrimiento. Tiene mucho que ver, hay mucha relación entre el sufrimiento que ve el hijo de la madre o del padre engañado ante un evento de infidelidad, para convertirse en una persona celosa y con este miedo, porque la infidelidad también es un miedo latente en las relaciones. Sí, claro, es el miedo a vincularse, es el miedo a comprometerse. ¿Qué te hacen firmar, decir, ¿no? Decretar, y prometo serte fiel, ¿no? Sí, claro. Yo pensaría también, Delia, que es como muy importante dejar muy en claro que muchas veces los hijos no son tan conscientes o tan claros, porque también hay mecanismos de defensa que nos ayudan a disfrazar o transformar o interpretar de diferente forma algo que sucede en la pareja de papá y mamá. Y por ahí, mamá o papá en esta rabia puede manifestar la existencia de una infidelidad, ¿no? Y eso se vive desde diferente lugar. O sea, no es igual que yo me encuentro por ahí a mamá o a papá, o me dijo el vecino, a que mamá o papá me habla de que el otro es infiel, ¿no? Y a veces lo usan hasta como una herramienta de venganza, Olga. Por supuesto. Y le dicen a los hijos, pues tu mamá hizo esto, o tu papá hizo esto, y entonces lo usan para hacerle daño a la pareja, que tus hijos se enteren y para darte a ti en la torre, ¿no? Y a quien les dan en la torre, por valga la expresión,
es a los hijos. Sí, que eso es algo que además yo pensaría que sucede de forma súper regular. Cuando un acto, yo considero, Olga, un acto de grandeza humana, de nobleza humana, sería explicarle al hijo que todos somos humanos y que todos nos equivocamos y que todo mundo está proclive a caer en estas cosas y tenemos que manejar el perdón, Olga, ante esto. A mí me gusta la parte del perdón, pero la otra parte no sé si me hace feliz. Porque por ahí a lo mejor lo estoy viendo mal o lo estoy entendiendo desde cada otro quien, lugar. Te digo que son temas minados. Claro, porque pero por no ahí vamos yo a caer en siento, ninguna mina hoy. no. Por ahí yo sentiría que si nosotros le damos la traducción de error y que es un error, que bueno, pues cualquiera puede cometer un error y habría que pasarlo por alto como se hace con los errores en ocasiones. Tiene su consecuencia. Tiene una consecuencia dramática en la historia de esa persona, hijos, ¿no? Olga, a los hijos para no incrementar este daño emocional, para no fomentarles un odio hacia el padre o la madre, tenemos que manejar esta información. O sea, te lo digo yo desde ese punto de vista. Sí, o sea, no estoy hablando de algo personal. Área, ¿no? Sí. Claro, lo entiendo. Y desde mi la área, mía en por realidad supuesto. no sería así, sería más pensar en ayudarle al hijo a elaborar que esa infidelidad no es hacia él. Sí, nada eso más, es bien importante. pero no como un error, sino como una situación de vida. Y no algo que se tiene que perdonar, sino como algo que va ligado a un antecedente por el cual se comete el acto. No es un error y lo pasas por alto o lo perdonas, sino es más bien poder elaborar o comprender desde dónde suceden este tipo de cosas, no la de papá, no la de mamá, este tipo de situaciones, para que en el aprendizaje, digamos, hacia tu nueva relación, no sea un factor determinante si perdonas o no, sino que tú puedas elaborar qué hacer con ello, ya sea perdonar o no, ¿no? Claro, eso es muy lindo, es muy lindo. Pero bueno, como tanatóloga, me ha tocado estar en la circunstancia, en la situación en la que un papá le pide perdón a los hijos por el acto de infidelidad que cometió hace un tiempo con cierta persona y dañó a su mamá y les hizo daño a ellos. Y entonces, en un momento muy sublime, muy hermoso, el padre pide perdón y los hijos lo perdonan. Y entonces, bueno, es un momento maravilloso en el que se lavaron las culpas y se limaron las asperezas entre padre e hijo. Que esas serían pues unas de las importantes diferencias de cómo se abordan este tipo de terapias, exactamente, ¿no? Y que al final todas pues pueden ser atractivas exactamente. para todos, ¿no? Exacto. Hay una parte que me gustaría mucho que mencionáramos, si estás de acuerdo, y son los factores de riesgo para la infidelidad, ¿no? Claro. Los factores de riesgo que evidentemente, bueno, muchos ya los abordamos porque tienen que ver con nuestra historia, tienen que ver con aprendizajes, tienen que ver con el perdón, tienen que ver con el dolor tal vez. Pero ¿cuál sería para ti un factor de riesgo en la infidelidad? El amor acaba. Para mí un factor de riesgo es que el amor caduca, es que el amor acaba. Y consta que yo soy defensora y partidaria del amor siempre. Pero también estoy consciente de que el amor así como tal, como algo que te blinda, porque el amor blinda, Olga. Cuando una persona está bien enamorada y ama muchísimo, está blindada. Y así se le pase por enfrente, la persona más maravillosa, más guapa, más carismática del mundo. Si estás blindada, no te pasa nada. Entonces, para mí un factor de riesgo es que permitas o suceda que el amor se te caducó. Okay. Y entonces, ese es un factor de riesgo, no determinante, porque hay cientos y miles de personas a quien ya se les acabó el amor, pero su compromiso de lealtad no los permite, ¿no? No les permite hacer nada. Yo firmé, yo dije, yo me comprometí, ya se me acabó el amor, pero estoy aquí firme a mis valores, ¿no? Me voy y no soy infiel, ¿no? Sí. O hay personas que no son infieles y simplemente, como dices tú, se separan de la pareja, ¿no? Ese sería un factor muy importante. Bueno, algunos de los factores de riesgo que aparecen en algunos textos teóricos de psicoanálisis vienen justamente algo que llama la atención, que son los viajes frecuentes. ¿Y por qué llama la atención? Porque con la globalización el trabajo requiere muchas veces y cada vez más
estos viajes de manera frecuente. Ahorita, Y pero es si que hay estás blindada por el amor o blindado por el amor, aunque viajes frecuentemente y vayas a Grecia donde están los hombres más hermosos del mundo, si estás blindada no ves nada. En estas teorías no hablamos tanto de un blindaje, hablamos más de suponer esta sensación psíquica de estar en un lugar ajeno a. Es como si estuviese fuera del matrimonio, la persona no lo vive claramente como estar dentro de un matrimonio. Es como allá donde nadie me ve. No pasa, pero no porque no me ven. Okay. Es allá porque es otro lugar donde esa persona no existe. Y esto se aprende desde otro lugar que no tiene que ver, no tiene que ver de manera interna. Okay. Todo está adentro de la persona, no afuera. Porque es algo así como estar fuera de este núcleo, de esta burbuja, por ponerle un nombre que no sería tan aceptado, pero como dentro de fuera de este vientre materno, ¿no? Fuera de este lugar donde existen estas reglas del juego. Okay. Y entonces no se vive como algo malo. Okay. No se vive como traición. Estoy hablando del aparato intrapsíquico y no estoy diciendo que sea justificable o no. No, pero es un factor de riesgo que sucede. Que es un factor de riesgo. O sea, nos vamos a la estadística y entonces sucede. Exactamente. Okay, claro. Ahora, estemos o no estemos de acuerdo. Exactamente. Otra cosa muy importante es la desidealización de los padres. Cuando uno va entendiendo que los padres son personas más ordinarias de lo que uno cree cuando es pequeño, estos padres van teniendo diferentes matices. Y cuando uno termina desidealizando a los padres, no por ello va a ser infiel, pero suele ser un factor de riesgo o se conoce como un factor de riesgo, ¿no? Otro muy interesante es la menopausia. En la menopausia es altísimo el porcentaje de mujeres que desean experimentar nuevas sensaciones y nueva vida sexual. Como demostrarse que no están todavía obsoletas. No tiene tanto que ver con eso, sino con las nuevas formas de experimentar cosas que aún tengo oportunidad de hacer. Antes de que no porque se pierda, no porque se pierda en absoluto, sino porque por ahí esta sensación de estar con alguien diferente de con quien he estado siempre me puede generar mucho mayor excitación y eso me hace sentir un cuerpo todavía mucho más excitable. Por tanto, la menopausia es un factor altísimo de riesgo. Y esto es probabilidad. Esto es estadística. Estadística. Sí, esto no se me ocurrió. Probabilidad. Bueno, también es probabilidad. También la muerte de uno de los padres es algo que va muy acompañado a la infidelidad. Muere uno de los padres y la infidelidad se presenta al otro día. Como para buscar llenar un hueco, un vacío, ¿o por qué? Es como para... el vacío como tal no existe. En realidad es algo así, como que la muerte es el final y la sexualidad nos invita al inicio de una nueva vida. La sexualidad es una fuerza vital. Exactamente, entonces es como pensado desde ahí. Sin embargo, las mujeres también suelen hacerlo con menor probabilidad, ¿no? Ahí sí estamos hablando de mayor probabilidad en los hombres. ¿Sabes por qué, Olga? En cuestión del estudio tanatológico, el duelo se vive diferente desde el punto de vista masculino y desde el punto de vista femenino. Cuando una mujer está en duelo, lo último que le pasa por la mente es tener relaciones sexuales o tener... Sí, pero en la mayoría en la estadística, ¿no? Exacto, llamamos estadística, sí. Exacto, entonces, casi no les pasa por la mente, por lo pronto en el mero duelo, en el mero momento del duelo más doloroso. Y a los hombres al contrario, a los hombres sí, y yo creo que tiene mucho que ver por lo que acabas de decir tú, que la fuerza, la sexualidad es una fuerza vital. Y es una forma que de se contrapone vida, con la muerte, que es por la parte supuesto, opuesta, sí. Exactamente. Otro de los temas que, sabemos, lo conocemos de sobra, son los problemas económicos. Cuando hay problemas económicos, en el psicoanálisis el símbolo, digamos, del amor es el dinero. Entonces, cuando hay una baja de amor, se presenta una oportunidad para la infidelidad. Cuando hay problemas económicos, se presenta una posibilidad, o se abre una puerta para tener más amor, es decir, más dinero, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Un hombre que no considera que tiene menores posibilidades de tener ingresos, se piensa, a ver si logro ser clara, se piensa como alguien
poco dador de amor, poco generador de amor. Por tanto, requiere reforzar esta capacidad de dar amor, de dar placer, buscándolo a través de la infidelidad. ¡Qué datos, Olga! ¡Wow! Y bueno, siempre Pero chicos y chicas, no vayan con el miedo, no vivan con el miedo. Nada, paranoia. Pero siempre, sin olvidar que estamos hablando de motivaciones inconscientes. No son conscientes, sí, no, claro, ¿no? Sí. Entonces, ese es un buen pretexto. Es muy interesante, pero es muy interesante entenderlo como desde ahí. Sí, claro. Alguna vez alguien me decía, pero se habla como de esta parte de la infidelidad y de repente no se habla de las mujeres que se prestan a estar con un hombre casado, ¿no? Sí. Bueno, Y bueno, a mí me gustaría sí abordar un poco eso desde este lugar que es una mujer se presta a tener una relación con un hombre casado, principalmente, aunque hay muchos más, por dos causas. La primera, porque necesita estar segura que ese hombre no va a estar con ella. Ella no quiere un vínculo, quiere a alguien que le garantice que no va a estar con ella. Y ella sabe que jamás va a terminar con la relación familiar. Por eso busca un hombre casado, porque no quiere realmente algo serio o algo que le genere el desgaste que genera vincularse, asumir, mantener un y esto es a vínculo. manera inconsciente, Olguita, Totalmente. porque el argumento Totalmente. es Sí, pobre que la de mí. deje, Sí, pobre de mí. que pero venga por ahí la conmigo. deja y ella sale al otro día corriendo. ¿no? Okay. En el grosso de los casos, el hombre la que se estadística. divorcia, Ajá. claro, el hombre que se divorcia por irse con la mujer que llamamos amante, la amante sale pero Pierde corriendo, lo porque ella interesante. lo que quería no era el interés, lo que quería era la garantía de que no iba a estar con ella. Y en el momento en que él voltea y la toma como una opción para hacer algo más serio, donde ella se requiera un esfuerzo mayor para vincularse, va a salir corriendo, porque además le está haciendo infiel a papá. Eso no puede ser, eso sería incestuoso, ¿no? Wow. Entonces, esa parte me gustaría solo abordarla así. Y bueno, ¿por qué un hombre tiene una relación extramarital, por ejemplo? ¿Desde dónde lo estamos pensando? Existen muchos factores también, pero me gustaría abordar algunos de ellos. Normalmente hablamos de esta mujer más joven, ¿no? Que ofrece por ahí como esta sensación de un modelo nuevo, por ahí dicen, ¿no? Y viene acompañada de una poca tolerancia a envejecer. Si yo no puedo verme a mí como un hombre más viejo, lo que voy a hacer es buscarme proyectivamente el anhelo de rejuvenecer, ¿no? Y es cuando se busca una pareja joven. Exactamente. Okay. Exactamente. Aquí en este punto, ¿Sí? Olguita, nos dice Susi Herrera Moro. Sí. Pero también cuando tienen más dinero los hombres son unos buenos partidos para hacerlos caer, visto desde el punto de vista de una mujer, y como hombre tiene posibilidades de comprar mujeres, por así decirlo, con regalos e invitaciones. También ese es un punto muy cierto, bien interesante. Es muy valioso, Susi, Sí. y si pensamos en el dinero como un símbolo del amor, está la respuesta concreta. Uh-huh. Este hombre dador de amor tiene, digamos, más amor que dar, que ofrecer, y lo va a tratar de repartir, ¿no? Con más amores que por ahí le demuestren también lo valioso que es. En el inconsciente no tiene que ver propiamente con el dinero. No es que si él me da o no me da, porque entonces no tendríamos casos de pobres infieles o pobres con amantes, y tenemos millones, ¿no? En realidad tiene que ver más con el símbolo que representa el dinero. Cuando un hombre es capaz de generar mayor recurso, en realidad en su inconsciente de lo que es capaz es de generar más amor. Y por tanto se coloca ante sí mismo como un hombre de mayor valía, ¿no? Porque el amor es finalmente, como lo decías de una manera más romántica, pero es justamente esta emoción o este sentimiento que nos para en el mundo desde otro lugar, ¿no? Por supuesto. El amor es el tema también. ¿no? Sí. O sea, entonces, bueno, pues me parece que es algo muy interesante. Ahora, como factores conscientes existe, pues claro, el miedo a la intimidad, ¿no? O sea, ya sea desde una forma pensada incestuosamente, donde yo le voy a hacer infiel a papá o a mamá, o simplemente como una sensación de yo no poder ser el hombre
suficientemente bueno como para satisfacer a la mujer, o una mujer que no puede proporcionar placer sexual a un hombre, que normalmente tiene que ver con papá o mamá, ¿no? Sí. Y algo que me parece interesante, Delia, es que cuando una mujer tiene un hijo, puede ser que a partir de ahí el hombre escinda su mente, o sea, la divida, y entonces lo que piensa es que esa mujer que ahora es mamá, que se coloca en un lugar como Madonna, ¿no?, por decirlo así, no puede ser alguien con quien puede tener una vida sexual salvaje, porque ya es una mujer al nivel de mi madre, y yo con mi madre no me puedo relacionar íntimamente o sexualmente porque sería incestuoso. Entonces esta mujer madre se vuelve la Madonna, donde las relaciones sexuales exclusivamente existen para tener hijos, y las relaciones sexuales salvajes, pensadas desde otro lugar, las voy a buscar en mujeres que no puedan ser las madres de mis hijos, lo cual es súper importante. Sí, por supuesto. Súper. ¿Esto qué es, Olguita? ¿Simplemente una conducta, una patología, un Edipo. qué? Es edípico. Okay. Es el síndrome edípico. El síndrome edípico es enorme. Freud se basa en esta historia de Edipo, de Sófocles, porque hace referencia muy cercana a lo que la psique infantil, ¿no?, vive, como en esta sensación de deseos incestuosos hacia la madre o hacia el padre, donde uno, bueno, claro, nuestro primer amor son ellos, porque nosotros no conocemos algo más amoroso en términos específicos de amor, como la madre o el padre, ¿no? Sí. Ahorita una pregunta. Estos análisis ayudan a, por ejemplo, una esposa a entender el por qué el esposo está cayendo en cierto comportamiento, en la infidelidad. Ayudan y en tu experiencia ha ayudado a perdonar. Es que en realidad en la clínica yo no trabajaría con que ella entienda a él, con que ella entienda por qué se coloca ahí, desde su posición de víctima. Ella también está formando parte de este juego incestuoso, ella lo alimenta, lo provee, y a lo mejor es una identificación proyectiva, donde ella le encantaría tener 1,000,000 de amantes, y entonces se quita esa camisa y la pone en el hombre para que él actúe todas las infidelidades que ella quisiera hacer, ¿no? Déjame contarte un caso. Yo tuve una paciente que me decía que pues, igual fue con la psicóloga, y que la psicóloga le explicó que su esposo tenía el síndrome de Edipo y que estaba viéndola a ella como la mamá, y realmente lo que él buscaba en ella era la mamá, y proyectó a su mamá en ella, y entonces por eso no podía tener relaciones sexuales así salvajes y excitantes con ella, porque ella era mamá de sus hijos, entonces era como la intocable, y por eso andaba buscando, ¿no? Y ella ¿sabes qué dijo? Bueno, me vale una fregada que me vea, y no sé qué, y se manda mucho, y lo mandó, bueno, muy lejos, ¿no? Porque el abordaje, aunque es digamos que eso sería acotar el suceso a la teoría, pero en la clínica eso sirve entenderlo para saber dónde está esta persona, pero en realidad en la clínica uno va a trabajar más bien con el paciente, víctima o victimario, con el paciente, porque si mi paciente no es el infiel, entonces pues por ahí es maravillosa, esta teoría es espectacular y sí dan ganas de hablarle y hablarla y sacarle cada vez más jugo, pero por ahí el paciente ni siquiera lo alcanza a visualizar por el dolor que empaña ese suceso. Entonces, pues sí, claro que sería maravilloso que uno pudiera dar toda una cátedra de a lo mejor de Klein, ¿verdad?, cuando estamos hablando de una separación, pero aporta mucho más poder ayudarle a pensar al individuo. El psicoanálisis no contiene tan amorosamente, si lo vemos en términos de explicar esta parte como de los escudos del amor que hace la tanatología de una manera tan bonita. En realidad el psicoanálisis lo que hace es mostrarle al paciente que puede pensar las cosas desde diferente lugar para así elegir algo, un camino, una decisión, una situación de vida, ¿no? Y entonces esta persona como que, por lo que me narras, pudiera ser que eso es lo único que pudo escuchar de algo tan doloroso, porque me suena estaba difícil tan cegada en el dolor que dijo, ¿no? Me importan las teorías y no me importa que traiga acá, adiós. Pero o a lo mejor si la psicóloga pues... Sí, ¿no? Esto, dice Isaac, Delia Torres, las oigo acompañado de un clericot para que resbale el tema.
y nos manda una foto bellísima. De... ¡Qué maravilla! Hermosísimo, Isaac, muchísimas gracias, gracias para que resbale el tema. Exactamente, Sí, es un la tema verdad que... sí. Sí, la Sí se verdad atora, que sí se la atora. verdad que sí. Fernando nos dice saludos de él y abrazo, Toño Jiménez. Gracias. Héctor dice un placer escuchar de nuevo, mensaje por apreciar y aprender, gracias por cada nueva experiencia compartida. Saludos Delia. Gracias. Rosa María, hola preciosas mujercitas, muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Celina, estoy totalmente de acuerdo, si se acaba definitivamente, creo. Entiendo que habla del amor. Lupita, se acaba la admiración hacia la pareja, respeto, eso acaba con el amor. Ajá. Y después viene la infidelidad, saludos a las dos, muy buen programa. Gracias. Delia, te ves guapísima. Ay. Cristina, Gracias. mucho viene de lo que vivieron en casa y los valores que tiene cada persona. Isaac, que me parece que es quien estuviste leyendo, me parecen momentos sensibles de la vida. Una muerte, la pérdida del trabajo, una crisis económica, la infidelidad es una vía de escape, un punto de fuga a la realidad que quizás no nos gusta. Exacto. Lupita, hay un libro buenísimo sobre la infidelidad escrito por Lucy Serrano, psicoterapeuta especializada en infidelidad. Se llama Cuando dos no son suficientes. Cristina, gracias Lupita. Cristina, exacto. Ángeles Luna, qué interesante tema. Recibe un abrazo, Olguita, muchísimas gracias. Ángeles Lupita, es un tema muy interesante y con muchos conceptos y análisis. Principalmente eso. Esa es la parte que a mí me encanta. Hay muchas formas de ver la infidelidad y al final no buscamos el sacar como descubrimiento, pero sí mostrar todas, no todas, sería muy optimista, pero sí algunas de las formas de mirarlo y abordarlo. Claro, ¿no? Y pues, ¿quiénes somos nosotras más que dos mujeres hablando de este tema en un cafecito y bueno, emitiendo, si se puede decir así, una humilde opinión desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de la tanatología? Y me gustaría, ahora que tocamos el punto de vista de la tanatología, Olguita, pues hablar un poquito así en breve de cómo se vive, ¿no? Cómo se vive el dolor. Claro. Y es tal cual un duelo. Un duelo. Por supuesto. Un duelo con sus etapas, ¿no? Las etapas que ya todo el mundo, supongo, y me gustaría que ya las supieran. Porque, bueno, han estado escuchándome por la radio, ¿no? Las he hablado innumerables veces. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera etapa en un evento de infidelidad? Pensando que la persona que es la víctima, siempre lo pongo entrecomillado, bueno, la persona que sufre de esto, la primera etapa de su duelo es la negación. El no es cierto, no puede ser. Ya sea que la persona misma le diga, ya no te amo, o ya tengo otra persona, o ya sea que alguien le diga, vimos a tu pareja, ¿no? O que la vea, es siempre el, no es cierto, no puede ser, es una broma, seguro que era ella, seguros que era él, y siempre es una negación. No, es el shock, ¿no? La primera etapa es el impacto, el no poder creerlo, claro. El no es cierto y el no querer creerlo. La segunda etapa, obviamente, es el enojo, nos enojamos. ¿Y hacia quién? Siempre les explico que el enojo va hacia todas las vertientes, Olga, hacia todos lados, es multidireccional. Nos enojamos con la persona que lo hizo, con la persona con quien lo hizo, nos enojamos con nosotros mismos porque cómo no nos dimos cuenta, cómo no supimos, cómo no hicimos, cómo no lo evitamos. Nos evitamos con toda la gente alrededor, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué si tú sabías? ¿Por qué si tú los viste? ¿Por qué si tú, bla, bla, bla? Y nos enojamos hasta con la mascota, yo creo, ¿no? ¿Por qué no puedes hablar si tú los viste? No sé, no, nos enojamos hacia todas las vertientes, no sé si a veces hasta Dios, ¿no? Hasta con Dios. Y el enojo es así. Y también viene la culpa, el enojo siempre, la etapa de la rabia, del enojo siempre también va cargado de culpa. ¿Qué hice yo? ¿En qué fui responsable? O la culpa la tuvo tal persona que te presentó, que te invitó, que no sé qué. O como decías, o los viajes, tantos viajes que hiciste, o tu mamá o tu papá que te lo heredaron y que lo aprendiste. O simplemente porque así son los hombres, o todas las mujeres son iguales, y no sé. Pero bueno, la culpa siempre está presente.
la otra es la negociación. Si yo hubiera, si tú hubieras, si hubiéramos buscado ayuda, si me hubieras dicho desde antes, si yo me hubiera prevenido, me hubiera aplicado, si me hubieras dicho en el momento en el que ya dejaba yo de gustarte o ya dejabas tú de quererme, me hubiera yo aplicado, me hubiera yo puesto las pilas, me hubiera puesto, no sé, a trabajar, a conquistarte, a reconquistarte, ¿no? Esta es la parte de la negociación. Y cuando nos damos cuenta de que aunque me enoje, aunque él diga que no puede ser, no lo pueda creer, y aunque te lleve con el mejor psiquiatra, terapeuta, con la Madre Teresa o con el Papa o no sé qué, pero no hay negociación y no hay manera de que esto se arregle, entonces nos viene la cuarta etapa, que es la profunda tristeza, ¿no? El dolor y la tristeza, que aquí en este punto yo lo he visto, lo he vivido con los pacientes, que es, Olga, te lo digo literal, una muerte. Sí, claro. Es tan doloroso como cuando a alguien se les muere. Y hay personas incluso que se quieren morir y que intentan morirse y que intentan suicidarse, y hay personas que se suicidan, claro, por una pena, por un dolor de amor, Olga, y es literal. Claro. Me acuerdo hace mucho que me preguntaste tú, las personas mueren de amor y quizás no sea el amor lo que mata, sino todo lo que yo me siento decepcionada, dolida, y todo lo que me creé y que no se realizó, y la expectativa perdida, y este dolor, y es mi decisión de ya no querer vivir con esto. Y la aceptación viene, Olga, pero viene, bueno, la aceptación viene después de muchísimo tiempo, y a veces llega la persona sola a la aceptación, y a veces, pues bueno, hay que buscar ayuda para llegar a la aceptación, ¿no? Y bueno, esto es así rapidito, cómo se presenta un duelo con el dolor de un acto de infidelidad, cómo se sufre. Y es indispensable hablar del dolor, porque el dolor acompaña a estos adjetivos que decíamos, la traición, a la infidelidad, a los celos, a la rivalidad y a toda esta sensación. Sí. Por supuesto que es algo que sí se sufre, y se sufre terriblemente, y para eso basta tener a un paciente que nos hable de esta desgarradora experiencia, donde sí, de verdad que... Sí. De hecho, en mi programa, nadie en esta historia que tengo de 2 años y piquito contigo en la radio, nadie ha querido venir a hacer testimonio. Ya estoy convenciendo a alguien, pero bueno, nos dice Brenda Anaya, Olga, nos dice, para mí las teorías no siempre funcionan en la práctica. Ser fiel o infiel es decisión propia y circunstancial, y dice, es mi opinión. Tienes razón en que es un duelo, sí es un duelo, es una pérdida de expectativa, pérdida de un proyecto, cosas, pérdida del amor, pérdida de todo, es complejo, es un gran dolor lo que se vive. Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Delia, ¿estarás de acuerdo en que hagamos una pausa para escuchar a Amaro? Ay, sí. Y regresamos a despedirnos, así claro que sí. Encantada, bueno, pues por supuesto que sus opiniones estaremos aquí listas para complementarlas. Escuchemos al maestro hermosísimo Amaro en el piano. Gracias, Amaro, qué honor. No. Buenas noches, bienvenida Delia, Olga. Gracias, es un placer. Tema y felicidades por el programa. Espero que les guste este tema. Es algo del grupo Elefante, se llama Durmiendo con la Luna. Ok. Gracias, Amaro. Hermosa, seguramente.
Gracias, hermosísimo. Ahí estamos, gracias. para acá. Pues hermosa Sí, interpretación. muchas Melodía. gracias, muchas gracias. Gracias, Amaro. Amaro, por esta interpretación. Y bueno, pues estamos ya terminando. Sí. La verdad es que decíamos ahorita, pues falta mucho. Sí, ¿no? es un tema muy importante. Es un tema importante, es un tema que tiene además para muchos lugares, ¿no? Como Sí. para abrirlo todavía mucho más. Sí. Así que, pues hay que hacer una segunda parte, ¿no? Claro que sí. Yo encantada. Es un tema que cada vez es más común en el consultorio tanatológico, porque la gente ya está entendiendo que es una pérdida lo que siente la persona que es víctima, y también incluso la persona que comete este acto también vive sus propias pérdidas. No crean que todas las personas son descaradas, por decirlo así, desfachatadas, y que les importa un bledo, ¿no? Hay personas que de verdad les está doliendo haber cometido un acto así. Yo creo que incluso nadie es descarado. Al final, al fondo, siempre está sufriendo. La persona que lo comete y la persona que Pues es sí, víctima. ojalá, ¿verdad? Siempre, Sí. sí, definitivamente. Suena hermoso, Sí, ¿no? porque sí es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que nadie quiere hacerle daño, a menos que sea una venganza intencional, ¿no? No que sea un psicópata, pero Ajá. normalmente, Sí. digamos, en términos generales, Sí. una persona que es infiel vive también situaciones súper desgastantes, Sí, también les duele. emocionalmente Sí, hablando. también lo sufren. También se sienten usadas, usados. También hay un millón de situaciones Sí. dolorosas que acompañan a Sí. un acto así. Carla nos dice, wow, Amaro, un deleite escucharte. Muchísimas gracias, Carlita. Jorge, saludos Delia desde Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Cristina, se puede trabajar el perdón si hay disposición, y no para regresar con él, sino para sanar uno mismo. Exacto. Es bien importante el importantísimo sanar perdón. uno mismo, ¿no? Ujú, Sí, definitivamente. Beatriz, si no soy infiel, no es porque no pueda, es porque no quiero. Ujú. Porque el amor y el respeto son el mejor blindaje para no romper el pacto de exclusividad Exacto. que tengo con mi pareja. Exacto. Siempre El y cuando blindaje haya es bien existido importante. ese pacto también. Sí, ¿no? también. También es A algo veces que- el pacto te lo haces tú mismo, ¿no? Exacto, Ujú, sí, ujú. pero también a veces uno entra a una relación donde pues el otro nunca pensó ser fiel. Exacto. Desde ahí lo También, estaba pensando. también, Desde ahí claro. lo estaba pensando, Es ¿no? verdad, te digo que tiene todas las vertientes. Tiene muchas sí. vertientes. Imelda, muchísimas gracias. Perdón, me perdí. Estoy de acuerdo, creo que es un tema muy profundo y sería bueno comentar otras consecuencias. Gracias, Imelda. Pati, yo voy. Pues bien, Pati, va. ¿A dónde? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿A dónde va Pati? Creo que tiene que ver con tu programa cuando dijiste que no te vas a llegar a Pati, testimonio, pero no lo sé. bienvenida. Pero no lo sé. Ponte en contacto conmigo. Sí, sí. María nos Por dice, favor. el muerto al menos sabes que murió y no lo vuelves a ver, Eso pero es el un- engaño lo recuerdas eso es cada un- vez que te encuentras al otro. Exactamente. Y eso es muy algo que importante, habría sí. también que someter a juicio, Sí. que duele más, ¿no? O sea, Sí, porque sí. la verdad es que es un punto interesante y que en tanatología claro, lo vemos, o por sea, esa parte supuesto. se aborda Sí, bien sí. en tanatología. Patti también nos dice, un saludo, Amaro, siempre nos deleita tu música. Muchísimas gracias, Patti Londoño, un abrazo muy fuerte. Olimpia, bravísimo, Amaro, extrañaba escucharte. Gracias, Oli, gracias. Gastón, muy buena rola, saludos, Amaro. Imelda, gracias, Gastón. Imelda nos dice, sería un congreso. Sí, la verdad que sí, da para mucho. Para mucho. La verdad que sí da para muchísimo. Y bueno, pues no dejemos esto. A mí me encantaría tenerte de regreso aquí. Bueno, aparte siempre me gusta. Gracias, me gustaría tenerte Ahora lo por disfruto aquí. mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es muy interesante el hablar de este tema que definitivamente se puede ver desde muchos lugares. A mí me encantaría, bueno, pues siempre dejar esta idea de infidelidad pensándola desde muchos lugares, no solamente desde un lugar, y creo que eso también nos lleva a sanar, ¿no? Cuando uno puede pensar la infidelidad desde diferentes lugares, ya sea como víctima, ¿no? Como nos decías, o como victimario, por ponerles un adjetivo, Sí, ¿no? siempre entrecomillado. Sí, Ajá. siempre muy entrecomillado. Creo que
que al final del día nos da grandes aportaciones y bueno, por supuesto que nos deja reflexionar. Mucha reflexión. El crecimiento emocional va de la mano de esto, Sí. ¿no? De cómo podamos elaborar y pensar todo lo que vivimos. Pues yo Entre no sé, otras, no sé ustedes, pero yo me voy con mucha reflexión, he aprendido yo muchísimo. también, yo también, por supuesto, como siempre. Como Esos siempre. puntos que dijiste, riesgos, de riesgo, no es porque estemos de paranoicos todos, con el miedo, no, es simplemente análisis, que los seres humanos nos analizamos siempre unos a otros y ahí están las estadísticas, no son meras estadísticas y es para conocer mejor al ser humano y su comportamiento, pero no es para crear una paranoia, chicas y chicos, no, absolutamente. Y esa es una parte súper importante, ¿no? Sí. O sea, por ahí siempre decimos, bueno, pues si hay un acercamiento a la salud emocional, a lo más cercano a la salud emocional, pues también va a ser un factor de prevención. Claro que sí. Beatriz Romo dice felicidades, muy buen programa, muy interesante. Un beso, muchas gracias por habernos estado sintonizando esta noche, de la que todo el mundo aprendimos, ¿no? De la que todo el mundo aprendimos y que además me encanta la participación, eso nos habla mucho es un tema socialmente es un tema importantísimo. Claro, ¿no? claro. Nos ataña muchísimo, Sí. pues poder conocer más y sobre todo a quienes pues tenemos la oportunidad y estamos como bendecidos por la oportunidad de tener pacientes que nos comparten sus experiencias. De ellos aprendemos nos ayudan a acompañarlos. Qué bueno, espérate también. Bueno, entre ellos y las experiencias, Olga. Claro, por supuesto. Yo y te los puedo decir. amados autores, ¿no? No, claro, los amados siempre van autores, a por ser. supuesto. Sí. Ustedes saben que siempre yo les regalo algo muy personal, siempre que yo me pongo frente a ustedes, sea micrófono o pantalla, ¿no? Sí, sí. Mi primera relación, Olga, mi primera relación, viví un evento así, ¿no? Sería interesante también como entender esta Sí, parte, ¿no? sí, Desde sí. dónde se vive, Sí. ¿no? En Yo- una experiencia. Yo tenía 7 años. 7 años. Le dije que sí al niñito con el que jugaba canicas. Me dijo, ¿quieres ser mi novia? Le dije que sí. Y bueno, creo que a los 2-3 días ya estaba dándole un beso a otra niña y yo lo viví como una infidelidad. Esa era la pregunta que te Sí. iba a decir. ¿Tú lo viviste? Claro, como lo viví como una infidelidad? infidelidad y me dolió. Por supuesto. Y es algo que siempre tengo en mente de ese niño. O sea, lo que recuerdo de mi primera relación es un evento así, ¿no? Todos los eventos infantiles. Aquí tengo a mi segunda novia que me va a Todos los estudiar. eventos, ojalá, más bien tengo mi primer psicoanálisis. Yo El amor, pareja, familia. No voy a pagar la problemas de terapia. pareja. Pero sí es importante decir, como dejar muy clara esta parte, ¿no? Todos los eventos infantiles se van a ir reactivando en el adulto. Entonces, pues claro que por eso la importancia de abordarlos como también desde ahí. Ixchel nos dice, desde el punto de la víctima, si él es infiel, ¿cómo se nombra a la otra persona? En realidad, Ixchel, me gustaría acotar que estamos haciendo esta mención como de víctima y victimario solamente por ponerlo como un... Para identificar qué rol está jugando cada Exactamente, uno. para hablarlo aquí, pero no estamos es... etiquetando. No es que las personas se les llame víctimas Sí, o no, victimarios, ¿no? Porque Al igual tú final- no puedes ser no víctima, No. aunque haya sucedido en tu pareja y él lo haya hecho o ella lo haya hecho. Y ambos Puedes no casos, sentirte víctima. Y ambos casos pueden ser Ajá. víctimas. O puedes no sentirte víctima. Claro, ¿no? claro. Sí. Creo que es solamente para poderlo poner en un contexto Sí. más fácil de comprender o para nosotros a lo mejor no de comprender, sino de Pudimos elaborar. haber dicho el infiel y el engañado, ujú, simplemente ujú. pusimos Exactamente. víctima y victimario, ¿no? Rosa María, felicidades Amaro, linda melodía, muchísimas gracias. Rosa Quijano, felicidades como siempre, muy interesante. Cristi, un abrazo Gracias. fuerte, muchas gracias por Gracias. acompañarnos, felicidades, muy interesante Muchas el gracias. programa. Y bueno, pues no sé si te gustaría cerrar con algo en especial, mi querida amiga Delia. Que muchas gracias, Solita. Pues solamente esto, ¿no? Identificar que es un duelo, que es un dolor y que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ojalá nunca vivan un evento así, pero ¿por qué no? Si estás pasando por un dolor de estos, pues aceptarlo como un duelo y si quieres vivirlo como tal, o sea, te va a doler, vas a estar en negación, vas a estar en rabia, en negociación, en depresión y quizás salgas tú sola o solo con el tiempo, o ¿por qué no? Buscar ayuda tanatológica y es muy valioso, ¿no?
pero bueno, tampoco voy a estar con la paranoia. Siempre les digo a los pacientes y a las personas que me dicen, es más fácil confiar, es más fácil vivir confiando que vivir con desconfianza. El que desconfía se está creando 10.500 historias y armadas y con toda su complejidad y personajes y contextos y paisajes y demás. Y el que confía simplemente vive más feliz y más pleno. Entonces yo terminaría con esto y gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Olita, por haberme invitado. Yo encantada. Gracias a ti, Delia. A mí me gustaría, por supuesto, cerrar también dejándoles ver cómo cuando nosotros podemos pensar las cosas desde diferentes lugares, lo que estamos teniendo también son alternativas para poder salir adelante. Definitivamente, los dolores que se viven a través de la infidelidad, como en muchos otros casos, tienen que ver con un duelo. Y yo te diría, acércate a un terapeuta que tú quieras, al terapeuta que tú consideres que te genera mayor empatía, que te da confianza para poder elaborar algo tan doloroso como es esto. Sí, asegúrate, diría yo, que sea una persona responsable, que sea una persona confiable, que se base al menos en una teoría conocida y reconocida, más que conocida, ¿no? Porque al final sí es cierto que como nosotros vayamos elaborando las emociones, las historias, va a repercutir en toda nuestra existencia. Una infidelidad va a ser un suceso dramático en tu historia, pero bien elaborado también es una oportunidad de crecimiento impresionante para cualquier persona que vive el dolor, lo sabe. Sin duda. Karina nos hace una pregunta, nos dice, ¿se considera infidelidad cuando es por redes sociales? Karina, me encantaría dejar esta pregunta para la segunda parte, pero también me gustaría mucho recomendarte la película de Hombres, Mujeres y Niños, donde se aborda claramente este tema y lo muestran de una manera muy, muy buena. ¿Dónde la podemos ver ahorita? La tienes que conseguir porque no es fácil verla. Okay. En Europa sí es relativamente fácil, pero existen algunas tiendas. Por ejemplo, en iTunes me parece que la puedes conseguir, no en el store mexicano, pero sí puedes conseguirla. Y bueno, por pedidos en Amazon, en Casa del Libro de España, me parece que también lo tiene. Y bueno, en algunos lugares, si encuentro por ahí alguna liga confiable, bueno, pues se las pondremos. En YouTube no está, en Netflix no está, Claro Video tampoco. Pero no estoy segura si en Mixup y estos lugares la puedas encontrar, valdría la pena. ¿Tú cómo la viste? En línea. Pero ya no existe la pirata. liga. No, en YouTube, pero ya no existe. Okay. Pero ya no existe. Héctor nos dice, felicidades en cada programa, un gran aprendizaje. Recibe un abrazo de aprecio y admiración, querida hermana Delia. Ay, gracias, Héctor. Gracias, qué hermoso. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de acompañar. Muchas gracias por pues compartirnos o permitirnos estar en sus hogares. Más de una hora, discúlpame. Ay, pero se nos fue rápido. Díganos que también a ustedes se les fue rápido, por favor. Se les fue rápido, sí, por supuesto. Y bueno, te invito a seguir la programación de Frecuencia Interactiva. Mañana los deportes con Gastón Escalante y Rodrigo Osorio a las 9 de la noche en la página frecuenciainteractiva.com y también en Broadcast Live por Facebook. El miércoles, nuestra querida tanatóloga Delia Torres, donde compartirá su testimonio de duelo con su papá. ¿Cómo vive Delia, tanatóloga, el duelo? ¿Cómo lo vivió la muerte de mi padre? ¿Y cómo lo vivo a 9 años? Y bueno, un pequeño, por así llamarlo, homenaje a mi padre, ¿no? Los invito a que me acompañen a abrir una página de la historia, de mi historia de vida. Eso me encanta, me encanta que lo hagas. Muchísimas gracias, Delia. Gracias. Por eso y por todo lo que aportas a Frecuencia. No, encantada. Gracias por abrirme la oportunidad. Gracias. Y bueno, los jueves, Carlita Álvarez está hablando en el ABC del Marketing, así que no te lo pierdas a las 8:30 de la noche. Sigue la programación. Y bueno, hoy se cumple un mes de la partida de nuestro querido amigo Alexis Cinta, quien además de ser locutor fue un gran amigo para mí, para muchos de los locutores, y que nos hizo favor de hacer grandes aportaciones a Frecuencia Interactiva. A donde quiera que estés, Alexis, un fuerte abrazo y un agradecimiento eterno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Te espero el próximo lunes. El tema será depresión y los adolescentes, ¿cómo la viven? Con Gaby
Cardós, psicoanalista de Centro Eleya. Interesante. Y no regresa, no llega por aquí nuestro operador para pagar. Gracias. Viene. Gracias por escucharnos y Pero por vernos. muchas Dios los gracias. bendiga. Que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias. Buenas Los noches. espero el próximo lunes. Gracias. Gracias.